Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por asistir a esta charla muy representativa de lo que fue la edad de oro del software español. Ahora nos lo contará Guillermo. Pero os tengo que agradecer dos veces, porque salir a ver la charla con todo lo que hay ahí dentro, ¿verdad?, para jugar, os merecéis un aplauso de parte del equipo del museo. Os prometemos que va a ser una charla muy breve y, como os decíamos, va a haber ahora pegatinas para todos, ¿vale? Y también vamos a sortear dos videojuegos, una edición súper especial del juego del Quijote, de la aventura conversacional del Quijote, con una portada súper auténtica, y se va a sortear también una edición de Spectrum de Castlevania y un pedazo de póster como este que veis aquí, ¿vale? Como somos muy poquitos, ahora os pasaré pidiendo el nombre para tomaros un numerito, y como somos poquitos, pues tenéis muchas posibilidades de que os toque, ¿vale? Nada más, por favor, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Guillermo Coll del equipo de Topo Siglo XXI. Gracias. Gràcies. Bon dia a tots, buenos días a todos. Bien, no sé, supongo que la mayoría sabéis lo que fue la edad de oro del software español. España llegó a ser la segunda potencia en creación de videojuegos de Europa, la cuarta del mundo. Después de Estados Unidos, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, estaba España. Esto está parte de los años 80, en el año 84, aunque ya se habían hecho algunos videojuegos en el 83, en el 84 se generan las primeras compañías. La primera compañía es Dynamic, que os sonará a muchos, y que sigue viva, o sea, sigue siendo la empresa más longeva de la época. Las demás, desgraciadamente, ya no existen. Y a raíz de la creación de Dynamic, que la hacen entre tres hermanos entre 15 y 17 años, siguiendo esa estela se generan otras compañías como serán Opera, Zigurat y posteriormente Topo, que tiene una historia distinta. Es una creación de Herbe, que era el mayor distribuidor de videojuegos del país, ¿no? Bien, durante esa época hay 4 ordenadores, o 3 más 1, mejor, en el mercado español, que son el Spectrum, que era el rey, el Amstrad CPC, estos dos son ordenadores británicos, el Commodore 64, que sería el más 1, porque es un ordenador estadounidense que no cala demasiado en el mercado español porque tiene un precio muy elevado, y el MSX, que es un ordenador japonés. Bien, a partir de estos 4 ordenadores, cada uno era de Spectrum o de Amstrad o de MSX, como se puede ser del Madrid, del Valencia o del Atlético o del Barça, ¿no? Era un poquito en el mundo en el que te movías y con los que intercambiabas juegos, conocías qué era lo que salía, no siempre salía lo mismo para todos. Pues un poco lo que pasa ahora con Xbox y PlayStation, pero era, creo que, una guerra todavía mucho más abierta. Los que nacimos y crecimos en esos tiempos estamos acostumbrados a ver unos sprites, que se llamaban, unos muñequitos hechos con píxeles muy toscos, pero que desde una perspectiva de jugabilidad y cosas del estilo nos trajeron muchísimos momentos de placer y nos desarrollaron la imaginación, algo que a día de hoy en los juegos grandes de PlayStation tienes un mundo hecho perfecto, pero ves lo mismo tú que yo, mientras que en un juego de 8 bits cada uno se hacía su propio mundo. El juego estaba más aquí que en el ordenador, vamos. A raíz de ese movimiento de los 8 bits, cuando entran los 16 bits, que serían el Atari ST, el Commodore Amiga y el PC que tenemos hoy en día, aunque ahora ya tienen 64, incluso 128 bits, en aquel momento tenían 16, las compañías españolas, casi todas, empiezan a quebrar porque no tienen la posibilidad de generar juegos para esos sistemas. Por ejemplo, estos juegos que nosotros estamos republicando, este es
La Abadía del Crimen. Este es el videojuego español, probablemente el más conocido dentro de nuestras fronteras, nuestro buque insignia. Se hizo para un Amstrad CPC 6128 de 128K. Cualquier móvil vuestro tiene posiblemente miles, muchos miles de potencia, o sea, de RAM mayor que eso. Y sin embargo, esto es un videojuego que incorpora, es el primer videojuego de la historia que incorpora a nivel mundial un proyecto de arquitectura. Se desarrolla en una abadía, está basado en El nombre de la rosa de Humberto Eco, y se desarrolla en una abadía medieval que Juan del Can, que era un estudiante de arquitectura en ese momento, diseñó igual que si hubiera tenido que diseñar una abadía para la escuela de arquitectura. Lo digo yo, que hemos estudiado en la misma escuela, no a la vez, pero hemos hecho lo mismo y ha hecho un proyecto literalmente. El siguiente juego que incorpora un proyecto de arquitectura es el Assassin's Creed, que ya os sonará más, del año 2007. Este es del 87, 2007, 20 años. O sea, fijaos lo que se podía hacer en 128K. Bueno, y de hecho esta es la versión de 64K, o sea, hay una versión más pequeña. Bien, estos juegos, como os decía, marcaron una generación y cuando ya despuntan los 16 bits, la industria prácticamente desaparece. Se mantiene solamente Dynamic y las otras demás empresas, Opera, Topo, Figurat, Positive, Magic Team, todas las demás, desaparecen simplemente. La gente se relocaliza en otras cosas, rara vez en el mundo del videojuego, pero nuestra edad de oro, como así la conocemos, acaba en torno al año entre el año 92, en torno al año 92, que se provoca un incendio en las oficinas de Herbe y a partir de entonces pues ya poco le queda, aparte que ya no se venden ordenadores de 8 bits. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros tomamos la idea de reeditar estos juegos en formato físico. Venían en cassette. ¿Sabéis lo que es esto, los jóvenes? ¿Habéis visto esto antes? Esto era un juego, tardaban entre 5 minutos y unos... Yo creo que el más largo puede que dure de un tirón hasta 20 y tantos. Para cargar el juego a veces te fallaba y tenías que volver a empezar. O sea, no te creas tú que eso era garantía de nada. Y bueno, estos juegos, muchos de ellos están muy demandados. Ha aparecido un mercado de segunda mano donde te piden por una abadía del crimen hasta 500 euros. Y yo, que era coleccionista, pues no quería ni podía pagar esos precios. Y por otra parte, encima, el juego no te garantizaban que funcionara, no te garantizaban que estuviera en buenas condiciones, le podían faltar las instrucciones, le podía faltar de todo. Y se me ocurrió, compré un videojuego, en concreto el Viaje al centro de la Tierra, y el tío que me lo vendió cambió el juego que me vendió original por una copia pirata, súper chula. O sea, en perfecto estado y tal. Y entonces, claro, ahí se me iluminó la bombilla y dije, oye, ¿y esto cómo lo has conseguido? Y dice, bueno, es que han hecho una versión extendida del juego y está en internet y me la ha hecho. Digo, anda, o sea que el juego que no estaba completo está completo ahora y tú tienes una edición que te has hecho tú, que mola mucho más y encima cuesta, aunque el precio de producción de esto es 10 o 20 veces menos. Porque este juego, le di unos cuantos juegos y 50 euros, pues calcula que me habrá costado unos 110 euros. Digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Esto hay que hacerlo, hay que reeditarlo. Y dice, bueno, te pongo en contacto con el grafista de Topo, que es el que hacía estos juegos, se llama Alfonso Fernández Borro, y habla tú con él. Bien, dicho y hecho, me presenta a Alfonso. El que me lo presenta se llama Eduardo me presenta a Alfonso y les digo, oye, ¿y si reeditamos algunos juegos? Y entonces primero reeditamos uno que se llama En busca de Mortadelo, que era un juego que se tenía que haber editado pero no se editó en su día. Y se vendió bastante bien. Bastante bien quiere decir 100 y pico ejemplares, que en este mundo, os digo, es una barbaridad. Claro, eso anima a cualquiera. Dices, bueno, pues venga, vamos a hacerlo.
publicamos un segundo título, que fue este, que lo he traído porque, os digo como dice el argumento. A lo mejor os suena un juego que se llamaba Desperado, que era de un sheriff que iba matando malvados. Bueno, pues 30 años han pasado desde que el sheriff Bill McCall, yo me llamo Guillermo Cole, Bill es por Guillermo, McCall es, bueno, no hace falta un máster en filología, ¿no? Había liberado los mundos de Toposoft en Desperado. Desde entonces se ha convertido en un verdadero tirano. Entonces, pues este juego consiste en ir a derrocar a ese sheriff que no tenía nombre en el Desperado y que Alfonso le puso un homenaje al mío, que dije, bueno, esto lo tengo que hablar. Yo tengo 2 aportaciones al mundo del videojuego, que es el sheriff Bill McCall y la portada del Don Quijote, que era un juego que se había publicado en Dynamic, es un juego conversacional en el que escribes en el ordenador y hablas. Es una especie de chat GPT, pero de 8 bits, o sea, con muchas limitaciones. Y bueno, pues quisimos publicar. Yo era comisario de la Biblioteca Nacional en la exposición de Cervantes, subcomisario, y como tuve la primera edición del Quijote en mis manos, pues decidí, venga, vamos a publicar un juego, el juego del Quijote, con la autorización del autor, obviamente, pero con la portada de la primera edición. Entonces, estas son mis 2 únicas aportaciones activas, digamos, al mundo del videojuego. Pero pasivamente, o vamos, de forma colateral, pues estoy encargándome de que esos juegos que tú te metes en eBay y te cuestan cientos de euros, los puedas tener nuevos de paquete, asegurado que funcionan, recién grabados, recién hechos y con la autorización de todos los titulares de los derechos, por un módico precio, ¿no? Y este es el proyecto que estamos haciendo. Empezamos publicando Topo porque Alfonso era el grafista de Topo y empezó a gestionar él los derechos de los juegos de esta compañía, pero poco a poco pues se han ido sumando otras compañías, hemos ido hablando con otra gente y a todos les ha ido molando el proyecto. Es un proyecto que nosotros no trabajamos como empresa porque, vamos, os hablé del Mortadelo, lo han comprado 100 y pico personas, pero la compra media no llega a 20. O sea, de un juego medio no llega a 20. De más de 30 ejemplares, creo que tenemos 4 juegos. No es como para decir, wow, de 30 ejemplares, ¿eh? O sea, no. Por eso cuando veo aquí tanta gente digo, joder, pues tendría más o menos el número de clientes que podemos llegar a tener. Y bueno, no le hemos hecho tampoco demasiada publicidad porque como somos 4 gatos los coleccionistas en este ámbito, nos conocemos yo creo que básicamente todos. Y bueno, todo el contacto de adquisición y tal es a través de mi persona, de mi contacto personal. Yo utilizo mi correo personal, no el de trabajo, sino yo soy arquitecto, pero no el de trabajo, sino el personal, el que tengo para los amigos, que ahora básicamente es todo para esto, porque a día de hoy los amigos van por otras vías, ¿no? Y el WhatsApp, que también lo uso. Pero vamos, que en realidad es un proyecto, yo creo que muy chulo, porque si estos juegos significaron algo para ti, hay gente que nos pide los juegos que más les molaron y luego hay completistas que, oye, es que me faltan los primeros de Dynamic, pues los tenemos. No, me falta la Abadía del Crimen, que claro, tiene un precio que tal, pues, o sea, y hay un poco de todo, ¿no? Pero vamos, es eso, un poco la idea, el espíritu de este museo, pero en tu casa, ¿no? Y focalizado a ese ordenador concreto que hizo tu momento más feliz en la infancia, ¿no? Hicimos un anuncio, hice yo con mi familia, un anuncio, está en internet en algún sitio, que se llama Recupera tu infancia, que es de o sea, vamos mi mujer y yo vestidos como de Indiana Jones y llegamos y encontramos una caja con juegos de estos y cuando se abre la caja y ves los juegos, somos mis hijos. Entonces mi hijo y mi hija con la misma vestimenta de Indiana Jones, vestidos y haciendo como que se han vuelto niños, ¿no? Y recupera tu infancia. Y eso es mucho entusiasmo. Pero, bueno, pues no es, ya como os digo, tampoco es un negocio, no es una cosa que
dé dinero, pero es que no queremos que lo dé tampoco, porque si esto empezara a dar dinero, la gente no te daría los derechos para hacer los juegos, no, o sea, sería muy peligroso que hubiera ni siquiera dinero, que hubiera sensación de que hay dinero. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, pero vamos, básicamente esto es lo que... Sí, vamos allá. Si alguien tiene alguna pregunta para Guillermo, ¿vale? Yo tengo algunas, ¿vale? Pero me las guardo para cederos el micro a vosotros. Esto va a ser participativo, ¿vale? Así que vamos a lanzarle alguna pregunta que tengáis sobre la edad de oro del software español, que se la sabe bastante bien, sobre todo lo referido a Spectrum, ¿vale? Y incluso si tenéis alguna pregunta un poco que pueda hacerle un poco de pincharle un poco en aquello del Spectrum, también se lo podéis hacer. Lo que queráis, Spectrum, Commodore, Amstrad, MSX... Eso. Muy bien, pues yo voy a lanzarme yo. Lo primero, al principio de la charla has comentado los 3+1, ¿verdad? El Spectrum, Amstrad, MSX y el Commodore, ¿vale? Que Commodore había algo menos, ¿vale? Pero MSX sí disfrutamos prácticamente de las mismas cosas que en Spectrum, ¿no? Hemos visto que dentro del catálogo de Topo vais a reeditar prácticamente la totalidad de los juegos, ¿no? Es un catálogo tremendo, es una maravilla, te lo tenemos que agradecer a ti y a tus compañeros, a los Eduardos, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿para cuándo los juegos específicos de Toposoft de MSX? En cuanto pueda, y ya lo digo aquí por si alguien me ve y tiene el contacto, contactar con Luis López Navarro, que es el autor de estos 3 juegos, que sería el mayor honor del mundo poder publicarlos porque los 3 son fantásticos, pero el Temptations es lo mejor que se ha hecho, desde mi punto de vista, por lo menos en España, para MSX, pero de largo, vamos. Y es una maravilla de juego, es un juego en el que tú guías a un monje a través de una serie de tentaciones que está muy relacionado con el Bosco, o sea, además es como muy... visualmente es como los cuadros del Bosco, las tentaciones de San Antonio, no sé si las tenéis visuales, o el Jardín de las Delicias, y es un juego maravillosamente, y luego tiene la mejor música, que es de un chico que se llamaba César Astudillo, firmaba como Gominolas, y hacía una música de 8 bits que, bueno, impresionante. O sea, y además el colorido, ¿verdad? De esos y luego juegos, mucho colorido, como el Col 36 muy bonito, también. Es verdaderamente... Luis López Navarro, si me ves, por favor, ponte en contacto conmigo porque sería lo que más me gustaría a mí de... Muy bien. Hacer. ¿Tenéis alguna preguntita por ahí? ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por aquí. Bueno, yo solo quería preguntarte, como veo que es una cosa así entre pocos amigos y tal, un poco casi casera, ¿cómo conseguís el equipo para poder grabar esas cintas y todo eso? Porque no debe ser fácil. Bueno, no lo ha sido, pues hemos comprado una serie de aparatos para hacerlo, ha tenido su inversión, tiene su mantenimiento, luego el material, pues claro, conseguir cintas tampoco hay tantos proveedores, conseguir cajas tampoco hay tantos proveedores, las pegatinas bueno, es distinta, os explico ahora por qué. Las pegatinas de los juegos tampoco es tan sencillo, entonces, bueno, pues todo buscando y complicándote la vida, pero vamos, estáis en un sitio donde han encontrado el Indiana Jones de la informática, con lo cual, vamos, lo mío es muchísimo más sencillo. Lo de las pegatinas os decía que las de Zigurat siguen manteniendo el origen, porque este fue el acuerdo al que llegamos con Fernando Rada, que se iban a parecer lo más posible a los juegos de entonces, y venían o impresas o con una pegatina en blanco y negro. A día de hoy, pues como la tecnología te permite, pues haces cosas. Voy a abrir pero sin romper el precinto, que ya después de todo esto, pues ya haces cosas pues ya como más molonas, ¿no? Se pueden hacer estas cosas, pues ya las hacemos. Se pueden corregir bugs, pues se corrigen. Se pueden poner, pues en la Abadía del Crimen le hemos corregido 2 notas disonantes de Bach. En el momento en el que van a la misa, suena una música de Bach. Y Paco Menéndez, el autor, se equivocó y puso 2 notas mal. Sabemos que se equivocó porque luego las corrigió en 16 bits, o sea, fue un error y las hemos corregido.
O sea, intentamos, las pantallas de topo tienen todas las pantallas de carga, mientras cargaba el juego, te salía un dibujito del juego. Pues muchas de ellas se hicieron a prisa y corriendo porque había que sacar el juego a toda leche. Hoy por hoy, como no hay ninguna prisa para nada, pues se han corregido todas como tenían que haber sido en su día. O sea, sí que hemos hecho, pues eso, mucho tiempo, su dinero también, obviamente, su mantenimiento, de todo, para poder hacer como se hacía antiguamente, ¿no? Que no... ¿Alguna otra preguntita por ahí? Mira, por aquí tenemos otra pregunta. Qué bien. Vamos para allá. Es que quería saber de qué año fue, de qué año empezó y a qué año acabó. Pues mira, la Edad de Oro empieza a finales del 83 con la publicación de dos juegos que se llaman La Pulga y Fred, que son los dos muy interesantes. Los puedes jugar en internet gratuitamente si quieres probarlos. Y acaba básicamente en 1992. O sea, del 84, porque diciembre del 83 es casi el 84, del 84 al 92, unos 8 años. Y ¿Alguna ahí otra cosita? evolucionó desde juegos muy simples al principio hasta juegos que ya se pasaban de complejos para las máquinas. O sea, ¿Alguna otra cosita por ahí? Bueno, por aquí tenemos otra, sí. Hoy en día, con el auge de, bueno, como decías vos, de los gráficos que van evolucionando, ¿vos crees que haya posibilidad de poder generar un juego, una jugabilidad nueva? O por lo menos los que jugamos hace tiempo sabemos que la jugabilidad puede llegar a superar una parte gráfica. Sí. Yo veo juegos muy bonitos gráficamente que no tienen una jugabilidad tan intuitiva como un... Prueba este. Lo tienes también, todos están gratuitamente para descargarlos en internet. Si los queréis, o sea, si los queréis comprar, se os venden, pero si los queréis jugar directamente o probar, la práctica totalidad de todo nuestro catálogo, creo que con 2 o 3 excepciones, se pueden jugar gratuitamente en internet. Y las excepciones es por 1 euro o 2, o sea, no, sí, tampoco es que... este juego es un juego, no es español, este es de un equipo ruso que se llama Sánchez. Pero bueno, son ruso-ucranianos. La mitad era rusa, la otra mitad ucraniana. Creo que siguen haciendo juegos y siguen trabajando juntos, pese al conflicto, lo cual es encomiable. Y este juego tiene una jugabilidad. Este juego hubiera salido en el año 88, no te digo 84, 88, y había sido, no se hablaba de otro, o sea, no había otro juego, este habría sido la bomba. Esto es un juego que en ordenadores posteriores es difícil encontrar esta jugabilidad tan buena. Y bueno, como este hay muchos más, pero ya que traigo este, pues... No, vale. La pregunta en realidad iba... ¿Vos creés que haya posibilidad de hacer nuevo desarrollo de juego en ese estilo o creés que...? Este es de 2015. Y con o ese sea, mismo son estilo. todos... Se está haciendo a día de hoy, y os digo por qué. Los 8 bits no están muertos. Esto no es tecnología obsoleta. Sí es tecnología obsoleta, pero si preguntáis a cualquier profesor de desarrollo de videojuegos, a día de hoy en una universidad o en cualquier escuela de desarrollo de videojuegos, para hacer un videojuego completo una sola persona, solo lo puedes hacer en 8 bits. En 16, a no ser que tires de un motor, y entonces ya no es es hacer una versión de un juego, pero si lo quieres programar de cero, solo te quedan 8 bits, no puedes subir de ahí. Y por eso es por lo que se siguen haciendo un montón de juegos de 8 bits, porque es la única manera de poder hacer un juego entero. En PlayStation 5, bueno, era todavía en PlayStation 4, cuando conocí a un tío que trabajaba en un estudio de videojuegos 3A, o sea, de estos los más top, y me dijo, mi especialidad es hacer los movimientos de una mano. O sea, el tío trabajaba en la versión anterior, o sea, PS4, o sea, la PS5 ya supongo que será uno por dedo, porque ya no sé qué... Pero el tío trabajaba, su trabajo era hacer los movimientos de una mano de forma realista. Y no hacía otra cosa en el juego. Entonces imagínate la cantidad de gente que necesitas para hacer un videojuego de PS4, o de PS5, o de PS3 o de 2. O sea, ya en 16 bits... hacer un videojuego de cero, sin un motor, necesitas un equipo, creo que son de 20 personas, me dijeron el otro día.
Mientras que de La Abadía del Crimen, que es posiblemente el juego, uno de los juegos más complejos que se han hecho nunca en 8 bits, lo hicieron entre 2 tíos, Juan del Can y Paco Menéndez, que lamentablemente no están ya entre nosotros, pero 2 personas. El Castlevania lo han hecho entre 4. Uno se ha encargado de la música, y otro de los gráficos, otro de la programación y otro de... me van a matar, pero no me acuerdo. Pero son 4 personas. Entonces, claro, si a día de hoy alguno de vosotros, de los pequeños sobre todo, de los más jóvenes, se quiere dedicar a hacer videojuegos, por esto va a pasar seguro. Porque no puedes hacer un videojuego tú solo, sí, puedes organizar un equipo, pero para organizar un equipo de 20 personas tienes que haber hecho un videojuego antes, tienen que confiar en ti. Entonces, los juegos de 8 bits no están muertos, para nada. Casi te diría que se hacen muchos más juegos ahora que hace 10 o 15 años. Sí, y como ha mencionado Guillermo, recordaros que todos los juegos los tenéis disponibles en internet y jugables, ¿eh? Todos estos juegos, aunque la cinta la queráis incluso solo como decorativo o como coleccionismo, podéis jugar totalmente gratis en plataformas online, en emuladores, y está todo accesible para poder acceder, ¿vale? Y nada, ¿alguna otra preguntita por ahí? ¿Por ahí nada? Pues venga, un aplauso por favor, un aplauso y para Guillermo. Y chicos, vamos a proceder a hacer el sorteo que habíamos dicho que íbamos a hacer, ¿vale?